Vamos a comenzar en este vídeo a estudiar los problemas de Neumann para la ecuación de Laplace sobre un rectángulo. El planteamiento es el siguiente. Tenemos la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas en el plano y nuestro recinto es un rectángulo, que hemos denotado por omega aquí en amarillo, un rectángulo de lados de longitud L y longitud M. Un lado de longitud L está situado sobre el eje X, arrancando en el origen, y el otro lado, el de longitud M, está situado sobre el eje Y, también arrancando en el origen. La condición de contorno en este caso es la derivada normal de u a lo largo del borde de este recinto, es decir, sobre los cuatro lados de este rectángulo. Vamos a expresarla. Tenemos que dar los valores de la derivada normal de u a lo largo de los cuatro lados del rectángulo. Por lo tanto, vamos a comenzar, por ejemplo, con este lado que está sobre el eje X. La normal tiene que ser la normal exterior. Por lo tanto, la normal exterior al rectángulo sobre este segmento es este vector que apunta hacia abajo, que es el vector 0, menos 1. Por tanto, vamos a calcular la derivada normal de u a lo largo de este segmento, que será el producto escalar del vector normal por el gradiente, es decir, por el vector de coordenadas dadas por las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Realizando este producto escalar, obtenemos la menos derivada parcial de u con respecto a y. Por tanto, si damos como dato la derivada normal, que será una función f1 de x a lo largo de dicho segmento, tendremos como dato que la parcial con respecto a y será menos dicha función tal cual acabamos de ver ahora. Nos vamos a otro lado, el que está sobre el lado situado en y igual a m. En este caso, la normal unitaria a dicho lado exterior al rectángulo es este vector que es el 0, 1. Por lo tanto, podemos seguir el razonamiento anterior. Para calcular la derivada normal, hacemos el producto escalar de dicho vector por el gradiente y obtenemos la parcial con respecto a y de la función u. Si dicha derivada normal es una función f2 de la coordenada x, tenemos entonces que es igual a la parcial de u con respecto a y a lo largo de dicho segmento. Nos vamos a otro lado, a este lado que está sobre el eje y. El vector normal unitario exterior a dicho segmento es este vector que es el menos 1, 0. Por lo tanto, al calcular la derivada normal de u con respecto a dicho vector, obtenemos como valor la menos derivada de u con respecto a x. Si dicha derivada normal viene dada por una función g1 de la coordenada y, obtenemos que la derivada parcial con respecto a x y la derivada normal pues son opuestas. Por eso tenemos aquí un signo menos. Y nos vamos al último lado, que está sobre la recta x igual a l. En este caso, la normal exterior al rectángulo, es decir, apuntando hacia afuera y de longitud 1, es este vector que es el vector 1, 0. Por tanto, cuando calculamos la derivada normal de u a lo largo de dicho vector, tenemos el producto escalar del vector 1, 0 por el gradiente y nos queda la derivada parcial de u con respecto a x. Por tanto, si dicha derivada normal la damos por una función g2 de la coordenada y, que es la coordenada que tenemos libre, tenemos entonces que la derivada parcial con respecto a x a lo largo de dicho segmento y la función g2 son lo mismo. Por eso hemos expresado las condiciones de contorno de Neumann de esta manera. Los signos menos, como acabamos de ver, aparecen porque en algunos de los lados, este y este, las derivadas normales no coinciden con las derivadas parciales por culpa de que estos vectores apuntan en el sentido opuesto al unitario en la dirección x y al unitario en la dirección y en su caso. Recordemos que los problemas de Neumann, para que tengan solución, tienen que cumplir una condición necesaria. Y esta condición es que la derivada normal de u al integrarla a lo largo del borde del recinto, es decir, en este caso a lo largo de los lados del rectángulo, tiene que ser nula. Vamos a expresar esta condición realizando las integrales. Comenzamos por este lado que está sobre el eje x. Como la derivada normal es f1 en este caso, tendremos que realizar la integral de la función f1 en la coordenada x entre 0 y l. Nos vamos al siguiente lado. Este segmento
En este caso, la derivada normal está dada por una función g2 y la tendremos que integrar entre i igual a 0 e i igual a m para añadirla a nuestra circulación. Vamos con el siguiente segmento. En este caso tendríamos que integrar la función f2, la derivada normal, entre x igual a l y x igual a 0, que evidentemente es lo mismo que realizar la integral entre 0 y l con el signo cambiado. Vamos al último segmento, tendríamos que integrar la derivada normal, que es la función g1, entre i igual a m e i igual a 0, o lo que es lo mismo, realizar la integral entre 0 y m con el signo cambiado. Por lo tanto, la condición de Neumann para que exista solución para este problema simplemente consiste en que la suma de estas cuatro integrales tiene que ser nula. Ahora vamos a descomponer el problema de Neumann en problemas más sencillos que solamente tengan dato distinto de 0 en uno de los cuatro lados, como hemos hecho ya con el caso del problema de Dirichlet. Vamos a descomponer entonces la función u en cuatro funciones u1, u2, u3, u4, soluciones de problemas con un solo dato distinto de 0 en uno de los lados. Empecemos con la u1. En la u1 todos los datos de contorno son nulos, salvo el que corresponde al eje X. Vamos con el u2. Las condiciones, en este caso, son todas nulas, salvo la que corresponde al segmento situado en i igual a m, como tenemos aquí. Planteamos un tercer problema que tenga todos los datos de contorno nulos, salvo el correspondiente al eje y que tenemos aquí. Y por último, un cuarto problema que tenga solamente dato no trivial sobre la recta x igual a l, que es esta que tenemos aquí. Por tanto, si sumamos las cuatro soluciones a estos cuatro problemas, vemos que, como solamente contribuye una de las condiciones en cada uno de los casos, la función suma va a cumplir las cuatro condiciones de contorno de Neumann a la vez. Además, si calculamos el laplaciano de la función suma, como la suma de los laplacianos es el laplaciano de la suma, y cada una de estas funciones, u1, u2, u3, u4, tiene el laplaciano nulo, tenemos que el laplaciano de u es nulo. Por lo tanto, hemos descompuesto un problema complicado con condiciones de contorno en los cuatro lados en cuatro problemas más sencillos con solo condiciones de contorno no triviales distintas de 0 en uno de los lados. Resumiendo, hemos expresado de esta manera, utilizando las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y, las condiciones de Neumann para el problema en un rectángulo. Hemos expresado la condición necesaria como integrales de los cuatro datos de la derivada normal en cada uno de los lados y hemos descompuesto el problema en cuatro más sencillos que tengan solamente uno de estos datos de Neumann distinto de 0 en uno de los lados.